A ver, doctor Rubio Ruiz, es ocioso quizá este cuestionamiento, pero tengo que hacértelo hacer. ¿Vive Pemex el peor momento financiero de su historia? No, digamos, se ha mejorado levemente, por ejemplo, el monto de la deuda. Eh, eh, Ciertamente una de las variables que han jugado un papel muy importante es la apreciación del peso frente al dólar, porque eso ha hecho que medida en dólares, si bien medida en dólares, la deuda ha incrementado, en pesos ha disminuido entre junio de este año y el de año pasado en casi 13%. De cualquier manera, el costo financiero se ha incrementado en buena medida por las calificaciones crediticias. En lo que va de el primer semestre, Pemex pagó en obligaciones financieras 74.800 millones de pesos, que es la segunda mayor cantidad en lo que va del ciclo, ¿no? Solamente hacia 2018, si no me equivoco, y 2019, pagó ligeramente más, 81.000 millones de pesos. Entonces, sí es una situación complicada que se ha acumulado. Yo sí quisiera decirte, querido Lalo, que cuando se dice, o sin razón, que es la empresa petrolera más endeudada del mundo, se olvidan las razones, ¿no? Y sí es importante recordarlas. Los Claro. pueblos mexicanos, a raíz, esa ha sido mi hipótesis de mucho tiempo, a raíz de la crisis de 1981-82, para que veamos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando, como suelo decir, mi querido Lalo, buena parte de tu auditorio no era ni una promesa en la mirada amorosa de sus padres, ¿no? Ya Pemex estaba sujeta fue cambiado su papel en el modelo de desarrollo económico y de ser el ente que garantizaba el abasto de crudo y refinados, pasó a ser la principal fuente de ingresos fiscales. Y eso modificó de entrada la jerarquización de sus proyectos y sobre todo la forma en que Pemex fue obligada a pagar impuestos. No es ocioso recordar que durante décadas Pemex pagó impuestos diarios, semanales y mensuales. Hasta 2014 hizo eso. En cada ley de ingresos se agregaba un artículo en el que se decía todos los días, no importa llueve, truene, relampaguee, sea día festivo, día del niño, lo que sea, Pemex tiene que pagar tal cantidad así, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tú pagas diario, el régimen fiscal no lo tiene ni Exxon, no lo tiene nadie, no lo tuvo nadie. Y pues muchas veces queda sujeto a problemas de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, no solamente ha sido cuánto ha pagado Pemex, sino la forma en que durante décadas pagó. Eso ha cambiado, ahora sus enteros son mensuales, pero sí fueron décadas de esta forma de pago que ciertamente hizo mucho más pesado el régimen, descuido complicado. Otros dos elementos que hay que recordar para cómo se llegó a esta situación en una empresa, que ahora veremos, es muy rentable ante el supuesto, pero eh, hasta 2005, 2003 existió lo que se llamó el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes. Y lo que esto significaba es que si el precio del crudo era superior al estimado para hacer el presupuesto, de ese diferencial Pemex no veía ni un centavo, todo se iba para Hacienda, ¿no? Digamos, si el presupuesto se hacía $15 y al final resultaba que el promedio era 20, de esos $5 de diferencia, Pemex no veía un solo centavo, ¿no? Y ya el exceso fue en 2006 y 2007 que Pemex estuvo a pagar el derecho adicional sobre hidrocarburos, que era un derecho que Pemex tenía que pagar si, por ejemplo, aquí era sobre volumen. Si se hacía el presupuesto pensando en 2 millones de barriles y la producción era 1.800.000, de esos 200.000 Pemex barriles de petróleo diarios que Pemex no había producido, tenía que pagar un impuesto. O sea, yo creo, el récord Guinness de las locuras fiscales de pagar impuestos o derechos por un ingreso no obtenido, ¿no? Eso yo creo que no hay parangón. Entonces, visto así, pues no es nada sorprendente para quienes hemos seguido durante años, sobre todo la parte fiscal, que Pemex esté en las condiciones financieras en las que está. Oye, un dato que a mí me impresiona mucho y que me gusta mucho y te pido que lo repitas. ¿Cuánto ha otorgado de ingresos Pemex en un periodo dado? Esa cifra que tú das es de no manches, maestro. O sea,
a cómo ha contribuido o sea, qué triste, pero al despilfarro de la clase política o de las clases políticas en México, ¿no? Y en los primeros 3 sexenios, de 2000 a 2018, Pemex entregó al fisco 700.000 millones de dólares, o sea, 7 veces su deuda, ¿no? De manera, que hemos dicho, sí, claro, no es así de simple, pero si el Estado absorbiera la deuda, pues sería un negociazo, ¿eh? ¿Qué negocio mete su peso y saca siete? Entonces, Del 2000 a 2018, del 2000 al 2018. así es. Entonces, habría que agregar lo que va de esto, pero pues fácilmente andaríamos en 720, 740.000 millones de Qué barbaridad. dólares. Pues, es una cantidad tremenda de dinero que, pues desafortunadamente se fue en todo menos en la reinversión en la propia empresa. O sea, bueno, ahora tenemos así. ¿Se puede salvar Pemex? Sí, por supuesto. A ver, el primer dato importante es la tasa de restitución de reservas, que es algo de lo que se habla muy poco. En ese sentido, yo creo que ha sido uno de los mayores éxitos en esta administración. La tasa de restitución de reservas, justo como parte o como consecuencia en buena medida del cambio en el arreglo institucional del sector, hacia 2015 2016 había caído a menos del 25%, es decir, que prácticamente por cada 4 barriles que se producían se descubría uno, ¿no? Ya tenemos ahora 3 años en los que la tasa de restitución de reservas ha oscilado en torno al 100%, que es lo deseable. Eso significa que por cada barril producido encuentras otro, ¿no? O desarrollas otro. Y eso le da sostenibilidad al negocio el tiempo, ¿no? Para no quedar como la marchanta y mañana que vendo, ¿no? Es decir, eso es un dato, es el primer dato que yo diría apuntala la viabilidad de petróleos mexicanos, ¿no? Ahora, ¿qué Eh, hay que hacer para salvarla? exacto, a eso. Y creo, yo pondría dos dimensiones. Una que tiene que ver que tendría que ver, y luego platicamos si quieres medidas más específicas, sobre el arreglo institucional del sector, ¿no? Claramente, hoy estamos en términos institucionales en una tremenda confusión, porque hay un marco jurídico heredado de la reforma energética de 2013 y 2014 que no se modificó en lo sustancial, pero que está claramente en sentido contrario a la orientación de la actual política petrolera, ¿no? Y eso provoca toda una serie de incertidumbres en todos lados, para el gobierno, porque sus políticas terminan siendo judicializadas, y para los inversionistas porque les cambia el ambiente, las condiciones pactadas originalmente, ¿no? De tal manera que no beneficia nada. Y el segundo elemento es más concreto y es la necesidad de una reforma fiscal que hemos pospuesto como país 50 años. No olvidemos que justamente el desarrollo pues acelerado de nuestra producción petrolera se da en 1977, después de que, por condiciones políticas, ¿no? Luis Echeverría abandonó la idea de una reforma fiscal que era necesario a partir del agotamiento del llamado desarrollo estabilizador, ¿no? A inicios de los años 70. ¿No? Eso se pospuso, no hemos hecho una reforma profunda, y sin esa reforma fiscal, que para mí sí es una precondición para el rescate de petróleos mexicanos, va a ser muy difícil porque Pemex sigue siendo el principal contribuyente del país, ¿no? Pemex le sigue aportando más al Estado de lo que recibe. De hecho, yo prefiero decir que lo que ha hecho este gobierno es permitirle a Pemex disponer de una mayor proporción de los recursos que ella misma genera. O sea, a veces en el discurso político suena que Pemex no da un peso y se le dan miles de millones de pesos para cualquier cosa. No. Pemex sigue aportando mucho más al fisco. De hecho, en este año, por ejemplo, solamente recibió apoyos al inicio en el primer trimestre, ¿no? Por unos 70.000 millones de pesos, pero ha entregado 4 o 5 veces más al fisco, ¿no? Entonces, Sigue siendo el principal contribuyente del país. de lejos y de lejos, ¿no? Entonces, esta reforma fiscal permitiría quitar la dependencia estructural de los ingresos del Estado frente a Pemex, porque si bien la proporción de los ingresos que llenan del sector petrolero ha disminuido, eso es más producto
de la disminución en el volumen de producción y del nivel de los precios, pero estructuralmente sigue siendo muy importante. Entonces, me parece fundamental, primero que nada, tener esta reforma fiscal y a partir de ahí hacer una reforma fiscal para petróleos mexicanos, porque, por ejemplo, la disminución que se ha hecho en los 2 últimos años del derecho de utilidad compartida, que es el principal instrumento de traslación de la renta petrolera al Estado, se ha hecho a partir de artículos en la ley de ingresos de los ejercicios fiscales 2022 y 2023. No se ha modificado desde 2021 la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Hubo una primera modificación de 65, se bajó a 58, 58, 54, y ahí se ha quedado en la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Entonces, el primer punto sería eso. Pero más importante aún, mi querido Eduardo, creo, y habría que hacer cuentas, pero tengo la impresión, y algunos cálculos preliminares así me lo indicaban, de que sería para Pemex más importante actualizar los límites de deducción, es decir, cuánto puede deducir Pemex, porque esos límites fueron fijados en 2005. Después vino la reforma, y obviamente, por eso en 2006 fue el primer año en que Pemex tuvo rendimiento positivo después de impuestos. Ha sido uno de los únicos 3 años, ¿no? 2006, 2012 y el año pasado. Entonces, esos límites no se actualizaron por la reforma de 2014, ¿no? Derivada de la reforma energética de 2013. Lo que se hizo fue, en vez de poner un número, poner un porcentaje, 12.5% del valor de la producción. Pero se cayeron los precios del crudo. Entonces esa fórmula se vuelve muy regresiva, porque tienes menos ingresos porque vendes a un precio menor y a la vez puedes deducir menos, por lo cual el peso fiscal se acrecienta, ¿no? Entonces, ahí hay otro punto muy importante y además se tienen que definir nuevas zonas de complejidad geológica, porque obviamente no cuesta lo mismo producir en aguas someras que producir en aguas profundas o en yacimientos no convencionales. Entonces, Claro. están definidos algunos como los no convencionales en Chicontepec, pero faltarían campos maduros, aguas profundas, ¿no? Complejidades que además vamos a tener que ir explotando cada vez Con mayor. mayor. Ahora, déjame preguntarte por último. Yo creo que eso ya sería motivo de otra invitación, cosa que a mí me daría mucho gusto, por supuesto, Claro. pero este, ¿qué onda? O sea, ¿sigues trabajando como trabajabas hace 15 años? O sea, ¿hay que hacer a una reingeniería al interior de Pemex? Por supuesto, hay que repensar la estructura organizativa, hay que poner atención, ya lo platicamos con más detalle en otra invitación, Lalo, pero sí parecieran haber llegado a su límite, estrategias que funcionaron al inicio de la presente administración, ¿no? Sí se detuvo, digamos, esta especie de caída libre que venía en la Sí, producción, sí. pero nos quedamos lejos ya no digamos de 2.7 millones de barriles originales, ¿no? Difícilmente se llegará a 2 millones de barriles, seguimos atorados a los cuellos de botella en refinación, y algo muy importante que sí quisiera dejar en la mesa para regresar quizá después, es la coherencia de conjunto que se necesita en las políticas públicas. La eficacia de las políticas públicas no depende solamente de la calidad intrínseca de ellas, sino de la coherencia de conjunto que tenga. Entonces, pongo el ejemplo de la refinación. Por un lado, hay un esfuerzo importante para incrementar la capacidad de producción en el país, pero al mismo tiempo hay un subsidio enorme. El año pasado, no olvidemos, se subsidiaron con 20,000 millones de dólares los combustibles automotrices, ¿no? Que ese es más que el costo de la refinería de Dos Bocas. Entonces, 20,000 millones tienes esto, 20,000 millones. 400,000 millones de pesos fueron el año pasado y en 2021 habían sido más de 100,000 millones de pesos. Y este año serán mucho menos porque no hay mucho de dónde sacar, ¿no? De hecho, los ingresos petroleros hasta julio al menos eran inferiores a lo esperado, ¿no? Porque no se ha cumplido ni el nivel de precio ni el nivel de producción, ¿no? Entonces sí, esa parte me parece que es importante empezar a revisar. Bien. Fluvio, tendremos que regresar en una otra ocasión, Fluvio. Será un placer volverte a tener para seguir este asunto. Nos quedamos con el que sí se puede. A ver, Miriam, dime. Tengo aquí, buenos días. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas.
para nuestro invitado en esta mañana y se las voy a leer y dicen lo siguiente. Una es de Manuel Licea, dice, ¿de qué sirven las reservas si no las pueden sacar? Entonces va a la baja la sustitución de reservas, cada vez se extraen menos. Perdón, es lo que nos dice. No, bueno, sí se extraen, ¿no? Tan se extraen que estamos en esa tasa de 100%, que es lo deseable, ¿no? De hecho, también hay que decir que la explotación del crudo debe seguir una eh, forma que se optimiza con modelos muy complejos, ¿no? Para no justamente hacer un uso irracional. Se puede, de hecho se hizo desafortunadamente en el país, por eso Cantarell cayó como cayó, ¿no? Incrementar artificialmente, en el caso de Cantarell se hizo con inyección de nitrógeno y el resultado fue, como tal y como lo predijeron ciertos modelos de ingenieros muy críticos a esta medida, que sí, se alcanzó un pico de 2.2 millones de barriles diarios, Cantarell solito, pero después se desplomó y hoy pues ya es un recuerdo, ¿no? Entonces sí, por supuesto que se extraen en el ritmo pues, apropiado que van definiendo los. Ok, Vale nos dice desde San Luis Potosí, ¿se puede salvar Pemex para transformar a Pemex o para que siga contribuyendo y siga igual que hasta ahora? No, yo creo que justo eso es clave. O sea, si vamos a rescatar Pemex es para que, entre otras cosas, deje de ser la principal fuente de ingresos fiscales y vuelva a ser una. Y no solo, yo diría, ni siquiera vuelva al pasado. Pemex ya tiene que ir hacia adelante, evolucionar hacia una empresa energética, como lo están haciendo ya las grandes Claro. empresas, dejar de ser una simple fuente de ingresos fiscales y apuntalar la investigación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo regional, ser parte de una política industrial de gran aliento. Hacia el futuro, las refinerías tienen que irse preparando para irse convirtiendo en petroquímica, que ese va a ser el último gran nicho del sector hidrocarburos, ¿no? La producción de combustibles tiene que ir disminuyendo, acotándose, para que los hidrocarburos se vayan convirtiendo en materia prima de la petroquímica, como decía Alberto Castillo, usar petróleo y hidrocarburos como combustibles, como si utiliza caoba para encender el boiler. Entonces creo que sí tiene que haber una gran evolución, no para regresar al pasado idílico que no existe más, sino para empezar a afrontar la transición energética. Rubio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Al contrario, Eduardo, estamos a la orden y Vale. va a ser como siempre. Gracias. Gracias. Otro